película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. Corea del Norte, quizá el lugar más aislado y triste del mundo. Cada día en la capital, Pyongyang, a los ciudadanos que han agradado a las autoridades comunistas se les permite acudir y formar fila para ver la tumba del hombre llamado el gran líder, Kim Il-sung. Murió en 1994, pero está embalsamado en la Constitución como presidente para la eternidad. Kim Il-sung es venerado por 1.100.000 hombres del ejército norcoreano, la cuarta potencia mundial en fuerza de combate, ya que les dirigió a lo largo de una guerra devastadora que casi destruye su país. ...80 kilómetros al sur de Pyongyang, a lo largo de una desolada tierra de nadie, los 600.000 soldados del ejército de Corea del Sur bajo el mando de Estados Unidos vigilan cautelosamente a los enemigos del norte. Aquí también hay 37.000 soldados americanos, preparados para ser llamados a entrar en combate inmediatamente. Es el ejército más fuertemente armado del mundo puesto en pie. El legado de la mayor guerra jamás entablada entre el comunismo y el capitalismo. Una guerra que técnicamente nunca ha acabado. La Guerra de Corea. En 1950, cuando el ejército comunista de Corea del Norte de Kim Il-sung atacó, Corea del Sur y sus aliados norteamericanos fueron cogidos por sorpresa. Un pensamiento cruzó por mi mente, que esta era la Tercera Guerra Mundial. Bien podría ser el comienzo de Armagedón, la última gran batalla entre Oriente y Occidente. Fueron llamados jóvenes soldados de todo el mundo para luchar en Corea. Tuve que mirar en el mapa cuando me hablaron por primera vez de Corea. ¿Dónde diablos está eso? ¿China? ¿El Mar Amarillo? ¿Dónde está? Durante 3 años la península de Corea se convirtió en un matadero. Murieron miles de franceses, británicos, australianos y canadienses. 36.000 norteamericanos. 1 millón de chinos. Y 3,5 millones de coreanos. Llegan heridos en una hilera interminable. Operamos los casos urgentes, atándolos a la cama y dejándoles sin sentido. Esto es una pesadilla. Esto debe de ser una pesadilla. Más de 40 décadas después, continúan existiendo muchos misterios sobre la Guerra de Corea. ¿Por qué las superpotencias calcularon tan mal? ¿Cómo llegaron tan cerca de una guerra nuclear? ¿Se lanzaron de hecho bombas químicas y biológicas sobre el campo de batalla? Capítulo 1.
la tierra de las mañanas tranquilas. Ed y Myung-Kuk viven ahora en Nanaimo, Columbia Británica. Pero aquí están andando por otra costa del Pacífico. Se llama Malipo, larga playa arenosa en coreano. Han regresado a Corea para recordar una guerra que destrozó a su familia y marcó su juventud. Hoy, los marines de Corea del Sur juegan al fútbol no lejos de donde sus padres y abuelos sufrieron una sangrienta guerra. La guerra se produjo, de hecho, de repente. Era un domingo por la mañana, por lo que yo recuerdo. Dormíamos profundamente y saltó la noticia. Nadie estaba preparado. Cuando empezó, Ed Cook estaba en un internado. Asistía a la escuela secundaria en Taichung. Hubo una gran conmoción. Nos reunieron a todos los estudiantes y creo que fue el subdirector el que nos comunicó que había estallado la guerra. Y no había ni tren ni autobús, nada. Tendréis que ir andando a vuestras casas, nos dijo. Así que empezamos la caminata hacia casa. Su hogar estaba en Malipo, a 150 kilómetros de distancia. Para un chico de 12 años, la caminata fue una aventura que se convirtió en una experiencia terrible. Aquel verano fue para nosotros el verano más largo y terrorífico. Creo que era el mes de julio. Mirando hacia atrás, poca gente vio las señales de que una gran guerra se cernía sobre la península de Corea. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, pero la geografía siempre ha puesto a Corea en peligro. En el norte, China y Rusia, no siempre amigos. Y Japón demasiado cerca, el Japón imperial. Cuando Japón conquistó Corea en 1910, los militares japoneses intentaron borrar a los coreanos como personas, prohibiendo su lengua y aplastando cualquier revuelta. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de mujeres coreanas fueron usadas como prostitutas por el ejército japonés, las llamadas esclavas sexuales. En agosto de 1945 termina la guerra y Japón se rinde a Estados Unidos y a sus aliados ante el general Douglas MacArthur, que acepta su capitulación. En la pequeña aldea pescadora de Malipo, Ed Cook recuerda el júbilo. Un día fui al colegio y el maestro se puso de pronto a hablar en coreano e incluso soltaba tacos de forma jocosa y usaba palabras que yo solo había oído en casa, nunca en la escuela. ¿Qué pasa? Estaba extrañado de que se pusiera ante el órgano tocando y cantando en coreano. Estaba sumamente feliz. Y nos dijeron, volved a casa y quemad todos los libros en japonés. El ejército de Estados Unidos llega a la capital de Corea y son recibidos como libertadores. Pero para los coreanos, lo que hace Estados Unidos seguidamente es desconcertante y preocupante. En vez de deshacerse del régimen colaboracionista como hicieron en Alemania, los norteamericanos mantienen el aparato japonés que ha estado reprimiendo a Corea durante la larga ocupación. Los grandes poderes políticos están detrás. Incapaz de llegar a un acuerdo para un nuevo gobierno para toda Corea, Estados Unidos y la Unión Soviética parten el país en dos a lo largo del paralelo 38. Estados Unidos ocupa Corea del Sur, los soviéticos se apoderan del norte y buscan a un líder de su estilo. Kim Il-sung, un hombre carismático de la guerrilla antijaponesa, se convierte en el favorito soviético y toma el poder en 1948. Solo tiene 35 años, pero su imagen cercana y amigable encubre a un hombre despiadado que elimina a sus potenciales rivales. Es un nacionalista y está determinado a unir Corea del Norte y del Sur bajo el manto de un comunismo de cosecha propia. Promete expulsar a los norteamericanos. Nuestro objetivo
es liberar a Corea del Sur de la influencia imperialista de los norteamericanos. En Corea del Sur es Estados Unidos el que elige a su gobernante. Syngman Rhee, un nacionalista coreano de 75 años, doctorado en filosofía en Princeton y con fuertes lazos con la derecha norteamericana. Un feroz anticomunista que promete unir a las dos Coreas bajo su mandato. Para dirigir al ejército de Corea del Sur, Estados Unidos elige a Chae Pyong-dok. Era un coreano en el odiado ejército imperial japonés. Le apodaban el Gordo Chae. Otro colaborador japonés, Chang Taek-sang, se convierte en el jefe de la policía de Seúl. Se le describía con la cara de Nero y los modales de Goering. Incluso en Malipo los colaboradores japoneses son los que mandan. El sistema japonés aún continuó durante mucho tiempo. Y la gente que fue entrenada bajo la ocupación japonesa todavía era la que dirigía el gobierno. Por ejemplo, agentes provinciales, maestros, policías y demás. Todos fueron entrenados bajo la ocupación japonesa. La gente de la aldea siempre temió al sistema, por la brutalidad policial y cosas así. Y la policía no era en absoluto amigable. Muy pronto las calles se llenan de protestas contra la actuación de Estados Unidos. Los comunistas están detrás de todas las manifestaciones, de toda amenaza de huelga, de todo llamamiento de reforma. Hoy en Seúl, esas manifestaciones son recordadas vivamente por Yu Chung-do, ahora una médica jubilada. En el periodo previo a la Guerra de Corea, era una joven estudiante de medicina idealista deseando reformar el sistema feudal. El país iba de mal en peor y se iba empobreciendo. Syngman Rhee actuaba como una marioneta de los norteamericanos. Nuestra independencia estaba siendo corroída. Por lo que la joven estudiante de medicina se une a las manifestaciones contra el régimen de Syngman Rhee. Cada domingo los estudiantes de la izquierda se reunían en el parque Mungnam. Una vez seguí a una amiga a una manifestación y casi muero. Por poco terminamos pisoteadas por la policía montada. Las protestas de los estudiantes y obreros se incrementan y pronto aparecen sublevaciones armadas contra el régimen de Rhee. Bajo el control de Estados Unidos, las fuerzas de seguridad de Corea del Sur contraatacan con una guerra sucia. Una figura clave en esta guerra fue el coronel de la inteligencia aérea de Estados Unidos, Donald Nichols, uno de los pocos norteamericanos que hablaba el coreano con fluidez. Murió en 1992, pero dejó un detallado informe de la barbarie de la que fue testigo, y a menudo orquestada calladamente durante la campaña anticomunista. He presenciado muchas ejecuciones de espías, saboteadores y miembros de la guerra de guerrillas. El pelotón de ejecución está compuesto por hombres del ejército de Corea del Sur. Los que van a ser ejecutados son traídos en un camión, descargados, y luego se les ata individualmente a un poste de madera. Se les engancha en el pecho un trozo de papel con un punto negro a cada hombre o mujer para marcar el blanco. Se traen ataúdes de madera y se colocan al lado de los que van a ser ejecutados. Luego, sin más ceremonias, empiezan las órdenes. ¿Preparados? Apunten. Y son fusilados. Sus restos son colocados en los ataúdes. Nuestra misión es siempre la misma, destruir la rebelión. En 1948, Syngman Rhee gana unas elecciones en el sur que para muchos observadores internacionales dicen que fueron amañadas. Ahora quiere la guerra.
ordena ataques de comandos aéreos a Corea del Norte y clama por la invasión del norte a gran escala. No deseando la guerra, Estados Unidos niega a Ri el armamento pesado que necesita para la invasión. En el norte, Kim Il-sung iguala a Ri discurso por discurso y ataque por ataque en una escalada de la no oficial guerra civil. Kim presiona a sus aliados comunistas en la Unión Soviética y en China para que respalden sus planes de una invasión a gran escala. Como el sur, Corea del Norte no puede ir a la guerra sin ayuda. China no quiere participar en la guerra. En 1950, el líder chino, Mao Zedong, está reconstruyendo China después de una larga guerra civil. Muestra poco interés en Corea, ni siquiera ha enviado un embajador. De hecho, todavía espera un acercamiento con Estados Unidos. El historiador chino y militar veterano Bin Yo. De hecho, Mao y sus camaradas dirigentes indican a los norteamericanos que quieren tener una buena relación con Estados Unidos. Esto es el llamado oportunidades perdidas. Les mandan telegramas, presionan a los diplomáticos norteamericanos, incluso antes de que los comunistas obtuvieran todo el poder, pero fueron siempre rechazados. En Washington, en junio de 1950, hay pocas señales de que Estados Unidos está a punto de enredarse en una terrible guerra en Asia. Estados Unidos es próspero y está en paz, pero su presidente, Harry Truman, está siendo criticado por ser blando con los comunistas, así que la administración Truman habla con dureza y esboza una lista de países a los que Estados Unidos estaría dispuesto a defender en una crisis, pero Corea no figura en ella. Cualquier guerra parece muy lejana. Lo mismo ocurre en Japón, en el cuartel general del ejército de Estados Unidos en Asia, donde el comandante supremo Douglas MacArthur expresa su confianza plena en el nada controvertido poder militar de Estados Unidos en la región. Para el New York Times, los viejos militaristas reflexionan: quizá la guerra en sí está siendo obsoleta. Las Naciones Unidas deberían pensar seriamente en abolir la guerra. Sin embargo, piden continuamente sus propias fuerzas armadas. Es un ridículo anacronismo. Por desgracia, nadie le dice al líder soviético Joseph Stalin que la guerra está obsoleta. Mientras que Occidente presta poca atención, Kim Il-sung va a Moscú a una cumbre. Sus anteriores peticiones de armas pesadas han sido siempre denegadas, pero ahora se le ha dado permiso para comprarlas. También se le ha dicho que le mandarán asesores militares soviéticos y un plan detallado para la invasión de Corea del Sur. Pero es advertido de que si las cosas van mal, bajo ninguna circunstancia obtendrá tropas soviéticas. En las semanas anteriores a la guerra, Estados Unidos presta poca atención a las señales de alarma procedentes de la región fronteriza al paralelo 38. Las aldeas del lado comunista, según informa la inteligencia norteamericana, son evacuadas. Una clara señal de que puede esperarse un gran ataque. Donald Nichols intenta activar la alarma. Realicé 3 importantes informes en los 60 días anteriores a que empezara realmente la lucha. Y algún imbécil del cuartel general del general MacArthur en Tokio no creyó lo que estaba en los informes. Mi último informe decía que empezaría entre los días 25 y 28 de junio. Tampoco lo creyeron. ...25 de junio de 1950, domingo por la mañana, 4 de la madrugada. El ejército de Corea del Norte, con el apoyo de las armas soviéticas, incluidos 100 de los mejores tanques del arsenal soviético, el T-34, lanzaron un ataque sobre el paralelo 38. La guerra civil que deseaban los dos líderes había comenzado. De este a oeste, a lo largo de todo el paralelo, las tropas de Corea del Sur son cogidas totalmente por sorpresa. En pocas horas, las fuerzas del norte se dirigen hacia su primer objetivo, la capital de Corea del Sur, Seúl. En el cuartel general de Japón, el comandante supremo norteamericano MacArthur es despertado muy temprano por las urgentes noticias. Le asaltan imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Tuve la sensación de que era una extraña pesadilla. No podía ser, me dije a mí mismo. Otra vez no.
Debo de estar durmiendo y soñando. Uno de los corresponsales más importantes que informa desde Corea es Margaret Higgins, del New York Herald Tribune. Con las primeras noticias de la invasión, se pone rápidamente en marcha para ser testigo del ataque a Seúl. La carretera a Seúl está repleta de refugiados. Es una experiencia conmovedora y bastante terrible ver a la multitud aclamando y saludándonos mientras nuestra pequeña caravana de norteamericanos pasa junto a ellos. Su absoluta confianza en los norteamericanos es verdaderamente conmovedora. Espero que no les defraudemos. En las Naciones Unidas, Estados Unidos presenta una resolución condenando el ataque de Corea del Norte y pide una fuerza de las Naciones Unidas para forzarles a retirarse. La Unión Soviética boicotea el Consejo de Seguridad. Con la ausencia de los soviéticos, la resolución se aprueba sin problemas. El flagrante error significa que ahora el bloque comunista se enfrenta a la mayoría del mundo occidental. En Tokio, el general MacArthur acepta la primera bandera de las Naciones Unidas. El general MacArthur es nombrado comandante supremo de todas las fuerzas de las Naciones Unidas, que quedan bajo el mando absoluto de Estados Unidos. Para la gente de buena voluntad de todas partes. En Corea, el comunismo ha lanzado el primer desafío de guerra a todo el mundo libre. Esto está tan claro ahora como lo estará siempre. Esto es una batalla contra el imperialismo comunista. A los ojos de Occidente, Stalin y Mao están lanzando un desafío imperialista. En realidad, los dos rivales comunistas apenas se hablan. Stalin mantiene a Mao a oscuras sobre los detalles del plan de Corea. El líder chino ni siquiera es plenamente informado de los planes de guerra por los norcoreanos. 2 o 3 días después de haber estallado la guerra, creo que el día 27 o 28, el gobierno norcoreano envió a un militar, un coronel o agregado a Beijing, para informar a los chinos de lo que estaba ocurriendo. Y se dijo que los líderes chinos, como Mao y Zhu, no estaban muy contentos con ello. China espera que la guerra termine rápidamente, así no tendrán que verse involucrados. En el campo de batalla, las cosas van muy rápidas. La punta de lanza son los potentes tanques T-34. Las columnas norcoreanas alcanzan los alrededores de la capital de Corea del Sur en 2 días. Pero Corea del Sur no tiene nada capaz de poder parar a los T-34. Al principio los surcoreanos se enfrentaron valientemente a los tanques con los nada apropiados bazookas 2.5. Observaron cómo sus descargas rebotaban en los tanques y muchos pelotones armados solo con granadas y cócteles molotov se lanzaron a una muerte suicida en un enloquecido esfuerzo para detener el avance. En la Facultad de Medicina de Seúl, Yu Chu se ve de pronto practicando medicina de guerra. En la tarde del día 26, llegaron de improviso con gran pánico. Los cañones y bombas cada vez se oían más y más fuerte. Por la noche, los estudiantes fueron a esconderse en el sótano para guarecerse de las bombas. Seúl está dividido por el río Han, conectado con una serie de puentes estratégicos. Syngman Rhee emite un programa de radio tranquilizando a la población y pidiéndoles que no se muevan y no huyan cruzando el río. Pero después, secretamente, él huye por un puente con su séquito. La Policía Nacional Surcoreana, la Policía de Seúl, los militares y el gobierno corrieron como gatos escaldados, dejando atrás sus puestos, sus responsabilidades y a sus familias.
Después de su huida, los militares de Syngman Rhee ordenan dinamitar los puentes. Esto es catastrófico. La mitad del ejército surcoreano, unos 44.000 soldados, quedan atrapados en el lado enemigo. Muchos se ven obligados a rendirse y no se les verá nunca más. Los desesperados primeros días de la guerra se tornan borrosos para Yu Chun-do. Su facultad de medicina se convierte en una sala de guerra, primero para un ejército y luego para el otro. Voy a la sala de pacientes no hospitalizados con mi lista de tareas. Hay que localizar a los soldados surcoreanos heridos ayer que están aquí. Llegan al patio del hospital jeeps cargados de heridos. A algunos les traen en camillas, otros llegan cojeando apoyados en otros y otros dan saltos con una sola pierna. La visión es la misma que la de ayer. La única diferencia es que llevan la estrella roja en sus gorras y un olor a sudor más penetrante. Cuando los comunistas de Corea del Norte entran en Seúl, empieza la caza entre la población de los enemigos de clase. Era todo esto de largo. Una casa grande. Myung-kuk ha regresado a su antiguo barrio de Seúl para recordar el día en que su padre fue detenido por los comunistas porque era banquero. De hecho, se estaba escondiendo en casas diferentes. Y el día que vino a nuestra casa para cambiarse de ropa, los que estaban buscándole le siguieron. Así que cuando salió, después de cambiarse la ropa, salieron y le cogieron. Yo era la persona perfecta para seguir a mi padre. Mi madre me mandó que le siguiera. Así que le seguí todo el camino hasta allí. Pero no pude ir más allá, porque estaba anocheciendo y estaba oscureciendo. Y no sabía hasta dónde tendría que ir siguiéndole. Así que le seguí hasta donde pude. Entonces yo era una niña de 11 años y mi padre me gritó: vete a casa. Regresa, vete a casa. ¿Sabes? Y yo... Myung regresó a su casa, pero no volvió a ver nunca más a su padre. Sería asesinado por el régimen de Kim Il-sung. Yo pensé que volvería aquí. Mucho tiempo atrás. Mientras los comunistas aprietan el cerco sobre la capital de Corea del Sur, fuera de Seúl, el régimen de Rhee reúne y mata a todos los comunistas posibles. La policía secreta surcoreana vacía las cárceles de sospechosos en un lugar llamado Suwon. Empieza la masacre. Donald Nichols dice que las fuerzas surcoreanas fueron demasiado lejos. La inolvidable masacre de Suwon de aproximadamente 1.800 personas es la atrocidad más grande que he visto. Y yo estuve allí, siendo testigo de todo sin poder hacer nada. Había dos grandes excavadoras trabajando constantemente. Una hacía una zanja tipo sepultura. Y llegaban los camiones cargados con los condenados. Llevaban ya las manos atadas atrás. Y eran empujados precipitadamente hasta formar una fila a lo largo de la zanja recién hecha. Le seguía un grupo de eficientes soldados. Con 45 pistolas era difícil que erraran el tiro mortal en la cabeza a menos de 1 metro de distancia a los que aún continuaban en pie. Cuando la segunda excavadora empujó la tierra sobre los cuerpos caídos en la zanja tumba, intenté detenerlo para que volviera a ocurrir. No obstante, me rendí cuando vi que era inútil. Yo era el único extranjero allí. Creo que sabían que estaban haciendo mal y no querían testigos.
Lo peor de todo ese asunto es que no toda la gente que mataban era comunista. En Washington, 5 días después del ataque, el presidente Truman finalmente da permiso para enviar tropas norteamericanas en un intento desesperado de detener la invasión comunista. Estamos unidos en el desprecio a la esclavitud comunista. Sabemos que el precio de la libertad es alto, pero estamos determinados a preservar nuestra libertad sin importar lo que cueste. Pero ese día, Truman también escribe en su diario: hay que tener cuidado de no empezar una guerra general en Asia. Ahora el ejército norcoreano avanza casi sin oposición al sur de la península de Corea. Las fuerzas norteamericanas más cercanas son los soldados de ocupación de MacArthur en Japón. Los surcoreanos no pueden resistir el rápido empuje del enemigo hacia el sur. Voy a lanzar mis fuerzas de ocupación para que abran camino. Excediéndonos en número, confiaré en las maniobras estratégicas para contrarrestar todas las dificultades que tengo en contra. Será algo desesperado, pero es mi única oportunidad. Las fuerzas de ocupación norteamericanas de Japón no son la mejor opción para una batalla desesperada. Son jóvenes y novatos. La mayoría no tiene aún 20 años. Solo 1 de cada 6 ha visto alguna vez un combate. Ahora 540 miembros de la 21ª División se encuentran en Corea, un lugar del que muchos no habían oído ni hablar. Yendo con ellos al combate estaba Philip Gigantes, entonces un corresponsal extranjero para el London Observer, más tarde un miembro del Senado de Canadá. Como un combatiente veterano de la Segunda Guerra Mundial, Gigantes no se impresionó del esfuerzo realizado por Estados Unidos para la guerra en los primeros días. Las tropas norteamericanas tenían allí a gente que no había sido entrenada, ni siquiera para sujetar un fusil. Eran chicos jóvenes norteamericanos que se encargaban del correo del ejército, del economato, de ese tipo de cosas. Y de pronto los mandan a Corea. Los norcoreanos aislaban a las unidades norteamericanas una tras otra, y en particular en la que estaba yo, también la aislaron, y hasta tuve que intervenir y decirles: chicos, no encendáis cigarrillos y no hagáis ruido, por favor. De hecho, tomé el mando de la compañía y la llevé de nuevo a nuestras líneas. Sin tardar mucho, las tropas mal entrenadas y equipadas se ven desbordadas en la lucha y maniobras por el hábil avance de Corea del Norte. En las 3 primeras semanas de guerra me sentí llena de pena y de una sensación de traición hacia nuestros jóvenes soldados arrancados de golpe de su tranquila vida de ocupación en Japón y soldados en plena batalla. Haciendo frente a una derrota de las tropas terrestres de las Naciones Unidas, los Estados Unidos se tomaron la venganza con su poder aéreo. Lo principal del arsenal de los aviones a reacción son las ametralladoras. Los norteamericanos en su país oían hablar de la guerra aérea en los noticiarios, que era una propaganda descarada. Los aliados llegan al río Han infligiendo unas bajas asombrosas, hasta un total de 57.000 muertos, con una lluvia de bombas de napalm que les llueven del cielo de Corea. Pero a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, también hay corresponsales independientes sobre el terreno que cuentan el oscuro asunto de la guerra aérea, sobre todo los efectos de las bombas de napalm sobre la población civil. Los que no morían abrasados, a menudo morían por asfixia instantánea, según George Barrett del New York Times. Los habitantes de las aldeas o los del campo eran sorprendidos y morían exactamente en las mismas posturas que tenían antes de que cayera el napalm. Un hombre yendo en bicicleta, 50 niños y niñas jugando en un orfanato, una mujer, extrañamente sin ninguna señal, sosteniendo en su mano una página arrancada del catálogo Sears Roebuck.
Debió de haber 200 muertos en aquella pequeña aldea. Algunos corresponsales en Corea llamaron la atención del público hacia lo que parecía ser el blanco intencionado de civiles por las tropas norteamericanas. En julio de 1950, el ejército de Estados Unidos está convencido de que los norcoreanos se infiltran en sus líneas, escondiéndose entre las columnas de refugiados que salen a raudales de la zona de guerra. Primero, los generales de Estados Unidos ordenan a todos los civiles que no se muevan, un requerimiento sumamente irreal en medio de una guerra. Estos documentos, recientemente desclasificados de la 25ª División de Infantería, demuestran que los mandos norteamericanos ordenaron entonces tomar una decisión drástica. Los civiles que se trasladaran dentro de una zona de combate serían considerados enemigos. A los pilotos navales norteamericanos se les ordena atacar a cualquier grupo mayor de 8 personas. Órdenes parecidas reciben los pilotos de la Fuerza Aérea. Según este informe de la Fuerza Aérea del 25 de julio de 1950, el ejército nos ha pedido que ametrallemos a todos los grupos de refugiados civiles que veamos que se aproximan a nuestras posiciones. Hasta la fecha, hemos cumplido la orden del ejército. Poco después, aparecen informes de matanzas en masa de refugiados y de la destrucción de aldeas enteras desde el aire. Estos informes causaron consternación en Estados Unidos. El Departamento de Defensa, no obstante, considera el asunto un problema meramente de relaciones públicas. Washington envía este mensaje al cuartel general del general MacArthur el 15 de agosto de 1950. De ahora en adelante, cuando se destruyan las aldeas, recomendamos encarecidamente que los blancos sean identificados como objetivos militares. A partir de aquel momento, después de destruir cualquier aldea coreana, era declarada con carácter retroactivo un objetivo militar. En lugares como Malipo, los aldeanos están atrapados. Ed Cook recuerda las decisiones de vida y muerte de su padre. Huir significa el riesgo de ser un blanco para los norteamericanos que disparan a cualquier cosa que se mueva. Quedarse significa enfrentarse a un nuevo régimen corrupto que elimina a los enemigos de clase. El padre de Ed, Sam Wan, secretario de una cooperativa de pescadores de Malipo, decide arriesgarse con los comunistas, pero es detenido casi inmediatamente. Alrededor de las 9 de la noche llevan a mi padre a una clase de la escuela y le golpean. Le acusan de espía de la policía. Y mi padre les dice: no, yo no soy nada de eso. Y ellos siguen gritándole: lo eres, así que confiesa que es cierto. Y mi padre le responde: no, yo no he hecho nada parecido, yo quería ser... Mi padre no paraba de decirles: ya os he dicho que yo no he hecho nada así. Pero ellos intentaban sacarle una confesión. Y como no la obtenían, siguieron pegándole. Yo le oía gemir y... A la mañana siguiente, fui a verle. Estaba encorvado. Tenía una gran brecha en la cabeza y sangraba. Así que le llevé algo de comida. Pero no creo que comiera entonces. Esa fue la primera y auténtica experiencia espantosa que tuve. A finales del verano de 1950, durante la larga retirada de los norteamericanos, las víctimas de los aliados empiezan a acumularse. Los corresponsales no se libran. De pronto nos vimos atrapados bajo el fuego. Yo recibí 4 balas en la cadera, una en el hombro y una aquí, que sigue ahí.
Saltamos del jeep porque las balas llovían sobre nosotros y nos metimos en una pequeña granja que estaba justo al borde de la carretera. Encontramos a soldados norteamericanos que también se habían guarecido allí. A uno de los soldados le habían herido en la cabeza con una bala. Y fue increíble lo que tardó en morir. El agujero de entrada estaba en la frente y la parte de atrás de la cabeza prácticamente había estallado. Pero estuvo así 40 minutos. Lo cronometré. 40 minutos para morir. No demasiado lejos, la corresponsal Margaret Higgins está con una unidad norteamericana que se encuentra acorralada por norcoreanos. Mis dientes castañeaban incontroladamente. Y de repente experimenté la fría y cruda certeza de que no había escapatoria. Mi reacción fue la corriente, como la de la mayoría de la gente, que de pronto acepta la muerte como inevitable e inminente. Simplemente estaba sorprendida de que finalmente fuera a ocurrirme a mí. Luego, a medida que mi convicción creció, me sentí con más fuerza interior y con relativa calma. Milagrosamente, Margaret Higgins escapa a la captura. Philip Gigantes no tiene tanta suerte. Un grupo de norcoreanos nos sacó fuera. Yo no hacía más que enseñarles mi pase de prensa, que estaba en coreano y en inglés. Pero a ellos no parecía que les impresionara demasiado. Me equivoqué porque llamaron a sus superiores diciendo que tenían a un Simbongisa, que significaba periodista. La muerte de un soldado norteamericano en Corea deja una viva impresión en Margaret Higgins. Entraron el cuerpo del soldado Sandrick y le tumbaron cuidadosamente sobre el suelo de la tienda. Su rostro no estaba cubierto y noté que todavía tenía una leve expresión de sorpresa. Es una expresión que veo a menudo entre los soldados muertos. La perspectiva de la muerte probablemente le pareciese tan irreal al soldado Sandrick como a mí toda esta guerra. Por un momento pensamos que iban a matarnos, porque nos hicieron arrodillarnos de cara a un muro, desnudos, y habíamos encontrado antes a soldados norteamericanos a los que habían reventado la cabeza. Y era obvio que les habían puesto de rodillas junto a un edificio. Pero entonces llegó un oficial y no nos dispararon. Nos hicieron ir andando hacia el norte, con sus superiores, en el lado norcoreano. En el cuartel general de Japón, MacArthur está haciendo frente a un desastre. Su ejército está siendo derrotado en el campo de batalla. El general que ganó la guerra en el Pacífico está siendo humillado por el poco considerado ejército de Corea del Norte. El 9 de julio, con solo 2 semanas de guerra, MacArthur propone usar la bomba atómica para evitar cualquier ayuda que China o la Unión Soviética puedan prestar a Corea del Norte. Les cortaría en Corea del Norte. Los únicos pasajes que vienen de Manchuria y Vladivostok tienen muchos túneles y puentes. Aquí yo veo que lo único útil sería usar una bomba atómica para provocar un bloqueo total. El presidente Truman rechaza la propuesta de MacArthur de usar armas atómicas. Truman quiere evitar la Tercera Guerra Mundial, el cataclismo de la lucha del capitalismo contra el comunismo. Philip Gigantes está ahora en una situación pésima.
Después de una larga y penosa marcha hacia el norte, le han golpeado y encerrado en prisión. Se enfrenta a un interrogatorio por oficiales norcoreanos acusado de un crimen capital. Insistía en que yo era un espía. Le dije, no, soy un periodista. Y él me respondía, así que has venido aquí para informar a tu periódico, pero no nos has preguntado a nosotros si queríamos que informaras de las cosas que tú quieres informar. Le dije, no. Los periodistas occidentales no hacen eso. Si quiero informar de ciertas cosas que hacen los surcoreanos, voy e informo sin tener que pedirles permiso. Tampoco lo he hecho con vosotros. Y me contestó, bien, pues según nuestras leyes eso es ser un espía. La situación de Gigantes empeora, porque aunque es un periodista para el London Observer, también es un espía. Ha acordado pasar información a la inteligencia británica, y lo que es más, los comunistas están casi seguros de que lo es. Sin saberlo, Gigantes se lo ha comunicado uno de sus propios espías dentro de la inteligencia británica. Los norcoreanos aumentan la presión. Quieren una confesión. Me atan desnudo a una silla, una vez durante 17 días. Estás sentado sobre tus propios excrementos. Y vierten agua delante de ti, asegurándose de que tu lengua, de que la punta de tu lengua no llegue a ella. Y te gritan insultos día y noche durante 17 días. ¡Confiesa! ¡Eres un espía! El tipo de tortura que sufrió Philip Gigantes es un fenómeno muy extendido en la Guerra de Corea. Y se practicó en ambos bandos. Trabajando con los coreanos aliados, tuve que mantener cierto aire de objetividad, incluso de aprobación, mientras veía cómo perfeccionaban un antiguo rito de la cristiandad. Nunca seré capaz de olvidar la imagen de un hombre atado a una cruz de madera con los brazos totalmente extendidos. Un fino alambre de cobre enrollado en un dedo de cada mano, que estaba conectado a un teléfono de manivela manual. Tan pronto como el sargento empezó a dar a la manivela, la víctima empezó a soltar todo lo que queríamos saber. ¡Confiesa! ¡Maldito espía! Ocurrió un fenómeno. Pude abandonar mi cuerpo y me fui a una esquina del techo y miraba abajo a esa criatura llena de excrementos sentada en la silla. Y lo que estaban haciendo no me lo hacían a mí, yo no estaba allí. Gigantes nunca se vino abajo. Pasó el resto de la guerra prisionero. Se unió a la suerte de miles de aliados prisioneros que marchaban hacia el norte de la península, hacia los campos de prisioneros de Corea del Norte. Esta es la situación en la península de Corea en septiembre de 1950. Las fuerzas de Corea del Norte empujan hacia el sur, destruyendo toda oposición a su paso. Los ejércitos de Estados Unidos y de Corea del Sur se ven empujados hacia el mar, formando un perímetro defensivo alrededor del puerto de Pusan. En China, Mao y su grupo de generales están preocupados de que los norcoreanos no puedan acabar con los norteamericanos y sus aliados. Temen que muy pronto Corea del Norte solicitará ayuda a China. El historiador Bin Yu dice que esto provocó un intenso debate. Bueno, esos generales de hecho no creían que China tuviera una oportunidad. Creían que sufrirían una gran cantidad de bajas. Y muchos pensaban que China debería concentrarse en la recuperación de la economía doméstica. Incluso las críticas severas hechas al general MacArthur reconocen que es un estratega brillante. Con las fuerzas estadounidenses confinadas en el pequeño asidero alrededor de Pusan, MacArthur idea un nuevo y atrevido plan. Una numerosa fuerza de invasión norteamericana realizará un desembarco sorpresa en Port Incheon, cerca de Seúl, para dejar aislados a los atacantes norcoreanos. El general presenta su plan con aire teatral y sentido histórico.
La sorpresa es el elemento más importante para el éxito de la guerra. El marqués de Montcalm creía, en 1759, que era imposible para una fuerza invasora trepar por las escarpadas orillas de los ríos al sur del valle de la ciudad de Quebec. El general James Wolfe y un pequeño grupo armado subió por el San Lorenzo y escaló esas cimas. En las llanuras de Abraham, Wolfe consiguió una aplastante victoria. Igual que Montcalm, los norcoreanos considerarán algo imposible un desembarco en Incheon. Como Wolfe, yo les pillaré por sorpresa. En otoño de 1950 se reúne una de las fuerzas anfibias de asalto más numerosa jamás vista en la historia. La gran apuesta de MacArthur para dar un giro al curso de la guerra de Corea se ha puesto en marcha. Si falla, un plan secreto de guerra nuclear espera entre bastidores.